Esta se llama la porción basilar, que justamente va a dar el dorso de la silla turca, ¿no? Ahí está. ¿No? La porción basilar, los cóndilos por fuera, por eso acá encontramos el conducto del hipogloso o condilio anterior. Ahí está. Agujero magno occipital, fosas cerebelosas, ¿no? Acá tenemos el surco de los senos transversos, surco del seno sagital y el surco del seno occipital. Y acá se da la protuberancia occipital interna, donde se da la confluencia de los senos, ¿no? O llamado, tiene un epónimo esto, ¿no? La prensa de Erófilo, ¿no? La prensa de Erófilo, que es la confluencia de los senos occipital, transverso y sagital, ¿no? Entonces forma la prensa de Erófilo, ¿no? No, en la protuberancia occipital interna se forma la prensa de Erófilo porque se confluyen los senos. No es acá se da encima, ¿no? La confluencia de los senos. ¿Sí? Por fuera tenemos, miren, la línea occipital inferior, la línea occipital superior y a veces la línea occipital suprema, ¿no? Pero inferior y superior, ¿no? La cresta occipital externa y la protuberancia occipital externa, ¿no? Que justamente coincide con la interna. ¿Sí? Cóndilos del occipital, agujero condilio posterior, que es inconstante, pero acá está presente, ¿no? Y el agujero condilio anterior, o conducto del hipogloso. Fácil. Luego tenemos el hueso maxilar, miren, hueso maxilar tiene una apófisis orbitaria, ¿no? Que va hacia una apófisis frontal o ascendente, ¿no? Que se va a articular con el hueso frontal. Tiene una apófisis cigomática, ¿no? Que se va a articular con el hueso malar. Tiene una apófisis alveolar, donde están los dientes, y una apófisis palatina, que se articula con el otro maxilar para formar la bóveda palatina, ¿no? Entonces, apófisis palatina, apófisis cigomática, apófisis alveolar, apófisis frontal. Acá encontramos el piso de la cavidad orbitaria, donde pasa un surco, el surco infraorbitario, que luego atraviesa el hueso maxilar y sale como conducto infraorbitario. ¿No? Por acá, ¿quién pasa? El van infraorbitario, ¿no? El van infraorbitario. Tenemos acá las crestas turbinales, superior e inferior, y acá en el medio, miren, esta pequeña elevación que se llama la cresta nasal, ¿no? Acá se aloja el vómer, pues. Entre este y el palatino van a alojar el hueso vómer acá, ¿no? Por eso se llama cresta nasal. Y entre los dos maxilares también van a dejar espacio para que pase el conducto incisivo por donde pasa el van nasopalatino, ¿no? Dentro de este hueso maxilar, una cavidad aérea llamada seno maxilar. Todo este espacio es el seno maxilar, ¿sí? Seno maxilar. ¿Se dan cuenta? Y finalmente, en la parte posterior es la zona del la tuberosidad del maxilar, ¿no? Esto se le llama la tuberosidad del maxilar. Esta parte posterior, donde van apareciendo las molares, ¿no? Y ahí encontramos los agujeros alveolares posteriores para inervación de las molares, ¿sí? Tuberosidad del maxilar, ¿no? Entonces, apófisis ascendente o frontal, apófisis cigomática, apófisis alveolar, donde están los alveolos para alojar los dientes, apófisis palatina, conducto incisivo para el van nasopalatino, cresta nasal, cresta turbinal inferior, cresta turbinal superior, seno maxilar. Y el más importante, el agujero y el canal infraorbitario, ¿no? Fosa canina y la fosa incisiva, ¿no? Fosa canina y fosa incisiva a los lados del canino, ¿no? Por debajo estaría articulando la mandíbula, ¿no? Ya para terminar, esta es la mandíbula, que como les dije, tiene hacia arriba
una rama y hacia adelante un cuerpo. Entonces tengo cuerpo y rama de la mandíbula. Entre ellos se forma el ángulo de la mandíbula, ¿no? Entonces, rama, cuerpo, ángulo, ¿no? En la parte anterior encontramos, ¿no?, la unión, se podría decir, de este hueso mandibular, que se llama la sínfisis mentoniana. Y ahí encontramos esta elevación hacia adelante de la sínfisis mentoniana, que se llama la eminencia mentoniana o protuberancia mentoniana. Y hacia los lados, miren, dos elevaciones llamados tubérculos mentonianos, ¿no? Entonces, la eminencia mentoniana o protuberancia mentoniana, estos son los tubérculos mentonianos. ¿Está claro? Una cosa es la protuberancia y otra cosa son los tubérculos, ¿no? A nivel del espacio entre los dos premolares, a esa altura de las raíces de los dos premolares, un conducto llamado el conducto mentoniano, ¿no? El agujero mentoniano, agujero o conducto mentoniano, por donde sale el van mentoniano hacia la parte anterior, ¿no? Porque por dentro va a pasar el van incisivo, ¿no? Acá tenemos entonces en el cuerpo de la mandíbula el agujero mentoniano y vamos a encontrar la prolongación de esta rama que se conoce como la línea oblicua. Esta línea oblicua que se forma por la tracción del músculo buccinador, ¿no? Esta es la línea oblicua, ¿no? Entonces ya estamos en la rama de la mandíbula, donde vamos a encontrar dos apófisis, una que se conoce como el cóndilo de la mandíbula y otra que se conoce como la apófisis coronoides. El cóndilo de la mandíbula se divide en cabeza y cuello, ¿no? Entre el cóndilo y la apófisis coronoides, la escotadura mandibular, por donde va a cruzar lo que les dije que averigüen. Este sería la cabeza del cóndilo, este es el cuello del cóndilo, y acá encontramos una depresión llamada la fosa pterigoidea, para el músculo pterigoideo lateral o externo, ¿no? Esta es la fosa pterigoidea, para el músculo pterigoideo lateral o externo. En la parte interna de esta rama vamos a encontrar este agujero, que es el agujero mandibular o dentario inferior. Por acá entra el van dentario inferior, cruza por dentro de la mandíbula y luego se divide en dos, les dije, ¿no? Mentoniano e incisivo. Por dentro incisivo, ¿no? Por dentro continúa como incisivo y por fuera sale como mentoniano. Viene de acá, ¿no? Del dentario inferior. O sea, el van mentoniano es lo mismo que el van incisivo. No, por dentro va el incisivo y por fuera sale el mentoniano. O sea, se divide así, ¿no? Este es el dentario inferior y se divide en dos, mentoniano e incisivo. Claro, ¿sí? Por dentro, la inervación de los dientes es del incisivo y la inervación de la mucosa vestibular, el mentoniano. Delante de este agujero mandibular o dentario inferior, esta elevación, esta puntita llamada língula, o conocido antes como la espina de Spix, ¿no? Con S, espina de Spix, o língula de la mandíbula, ¿no? Que es un punto de referencia importante para cuando ponemos la troncular, ¿no es cierto? Miren, esta parte superior de la zona de las molares, acá, hacia la apófisis coronoides, esta de acá se llama el trígono retromolar, ¿no? Por eso cuando uno pone anestesia, lo que hace es acá separa el carrillo y ahí vas a ver el trígono retromolar. Entonces no le vas a dar al hueso, pues, ¿no? Tendrás que ir paralelo al trígono retromolar a ese nivel para llegar hacia encima de la espina de Spix y anestesiar el nervio mandibular, ¿no? O dentario inferior. Entonces ya anestesias todo esto, la mitad, ¿no? Entonces trígono retromolar, importante para la referencia, ¿no? De la colocación de la troncular. Y además ubicar, miren dónde, tenemos que saber a qué nivel está la espina de Spix, ¿no? Entonces acá está el conducto dentario inferior. Por dentro, vemos que de este conducto dentario inferior se prolonga un surco o canal miloioideo. ¿Para quién? Para los vasos y nervios que salen, pues, de este dentario inferior. O sea, rama del dentario inferior, ¿quién es? El van miloioideo. ¿A dónde se dirigen? A un músculo que se inserta en esta línea. La línea miloioidea, pues para el músculo miloioideo. ¿Sí? Fácil. Luego acá vemos dos depresiones, ¿no? Acá arriba una fosa sublingual y acá abajo la fosa submandibular
o submandibular. Maxilar está arriba. Submandibular, ¿no? Para la glándula submandibular y para la glándula sublingual, ¿no? En la parte más anterior de esta mandíbula, miren, vamos a encontrar esto que se llama las apófisis geni, ¿ven? Le dije dos superiores, dos inferiores, ¿se dan cuenta? Dos superiores, dos inferiores. En las superiores, ¿quién se origina? Músculo genio gloso. En las inferiores, genio ioideo, ¿no? Genio gloso, genio ioideo. ¿Está claro? Y debajo de estas apófisis geni acá, ¿ven? Estas depresiones que les han pintado de celeste, que se llaman la fosa digástrica, para el músculo digástrico. Va desde acá hasta la ranura digástrica. Se unen por un tendón común, ¿no? Entonces, músculo digástrico, apófisis geni superior e inferior, fosa sublingual, fosa submandibular, línea miloioidea, canal miloioideo. ¿Qué más nos falta? Nada más, ¿no? Facilito.